Buenas tardes, de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad. Y como en el último programa nos quedamos cortos, tanto José María Otero como yo estábamos disfrutando, hablando de Cádiz, y a él me consta que lo han llamado, a mí también, pues hemos dicho, vamos a hacer una segunda parte y vamos a comentar ese libro que ha publicado José María recientemente, titulado, José María, 132 historias de Cádiz. Muy bien. Yo encantado, encantado de que me llames y encantado de estar con tus telespectadores. Muchas gracias, igualmente. Entonces, vamos a seguir contando las historietas, las historietas no. Muy bien, las historias de Cádiz. Las historias de Cádiz. Las que quieras. Y entonces yo he apuntado aquí unas cuantas. Por ejemplo, hay muchas que la gente joven no las conoce. Por ejemplo, yo creo que no conocen lo que era el Corpus en Cádiz, antiguamente. Ahora dentro de poco. Hombre, yo hasta prácticamente los años 60 del siglo pasado, yo creo que la fiesta principal de Cádiz totalmente era el Corpus, mucho más que el Carnaval, mucho más que la Semana Santa. Bueno, y prueba de ella que tenemos una custodia excepcional, con un carro también excepcional, y el Corpus de Cádiz pues estaba rodeado de lo que se merecía. Y bueno, lo primero es que eran jueves. Y era un día festivo, lo cual es muy importante. Esa tradición, como Cádiz conservamos tan pocas cosas, pero en fin, lo ha conservado Granada, lo ha conservado Sevilla, y la verdad que era una festividad muy bonita. Venía muchísima gente de toda Andalucía y era el día que la gente estrenaba ropa. Eso te iba a decir, que en Cádiz, porque en Sevilla creo que es el domingo de Ramos. En Cádiz era cuando se cambiaban las ropas de invierno a las de verano, claro, y se estrenaba la ropa. Y después, pues a la gente, a los gaditanos les gustaba mucho ese día para pasear por las calles, y había muchos coches de caballo. Cuando había coches de caballo todos estaban ocupados pues dando paseos, las terrazas de las llenas y por la tarde toro. ¿No, José María? Por la tarde la corrida de toros. Claro, no, por la tarde había toro, pero es que la noche anterior empezaba con la velada. Eso. Y en la velada pues había primero el traslado, que era muy bonito, cuando la patrona pasaba hacia la catedral, o otros pasos que estaban del Niño Jesús de los Sastres, otros que participaban también en la procesión, pues también acudían ese día a la catedral. Había también una especie con la carraca, eso, ruido, la matraca, yo no me acuerdo cómo se llama, la carraca, algo así, que se hacía unos ruidos muy grandes. Había unas imágenes también de estas alegóricas, como una especie de festividad alegórica. Se ponían al rey Alfonso el Sabio, lo vestían, había uno que salía vestido de Alfonso el Sabio, Doña Violante, Doña Violante, y había una procesión y después bandas de música por las calles, y era una fiesta que la verdad que era muy bonita. Muy y después otra cosa, en Cádiz había muchos regimientos del ejército y cubrían la carrera. Sí. Lo cual quedaba muy bonito, pues ver a esa cantidad enorme de soldados que estaban cubriendo la carrera, que era mucho más chica, la carrera del Corpus era mucho más chica que la carrera actual, porque ahora va por Candelaria y a Plaza San Agustín. Y antiguamente cogía la calle Cobo, la calle Cristóbal Colón. Y ya sabes que donde está la casa esa de la casa de las cadenas, que se hizo después porque que ahí cantaron los seises también, o cantaban los seises desfilaban. Cuando Cádiz había seises, desfilaban los seises, y en 3 puntos determinados de la carrera pues echaban unos bailecitos de esos que son tan simpáticos. Tradición que ha conservado Sevilla, por supuesto, y que nosotros lamentablemente lo hemos perdido. Nosotros no lo conocimos los seises. Yo no conozco los seises, que yo no recuerdo los seises. Yo no los recuerdo. Yo recuerdo los soldados formando la carrera, cubriendo toda la carrera, y después el desfile que había posterior. Solía coincidir, porque yo creo que le buscaban también coincidir con que estuviera aquí algún buque escuela extranjero que también participaban en la festividad del Corpus, y la verdad que resultaba una fiesta muy solemne, y muy bonita. Una pena que la hayamos... Y una pena, ahora tenemos un domingo, la hemos pasado domingo, y una que queda... No es lo mismo, pero bueno, por lo menos ahí bueno, está. Este año tenemos la novedad muy importante de que van a desfilar las imágenes auténticas de los patronos, hechas precisamente para el Corpus por las Roldanas, la misma escultora que hizo la Macarena. Aquí en la catedral tenemos 2 imágenes, San Servando y San Germán, que son 2 imágenes maravillosas, son cautivadoras, son 2 imágenes impresionantes. Y este año van a desfilar también esas. Estupendo, muy bien. Y no otros patronos que tenemos en la Catedral Vieja o en otros sitios. Van a desfilar los auténticos, por decirlo de alguna manera. Muy bonito, era una fiesta muy bonita.
José María, y ahora que has hablado de cruceros, esto sí lo conocemos nosotros. Cuando vinieron los franceses y atracaron, y hubo una cantidad de peleas por todo el casco antiguo, porque se emborracharon y todo aquello. Cuéntanos eso. Aquello yo creo que fue el año 66, 67, por ahí. Sí, sí. Aquello fue vinieron unas maniobras y vino la escuadra francesa y atracó aquí en el puerto de Cádiz. Pues le dieron un franco de ría y salieron de localidad, que salieran todos los marineros, se emborracharon y hubo muchas peleas, hubo peleas en el barrio Santa María, empezaron a insultar a las mujeres, a menospreciarlas, en algunos bares pues también empezaron a tirar las copas, no quisieran pagar, hasta que la gente se fue calentando y empezaron las peleas. Intervino la policía local de Cádiz, que se portó magníficamente, sí. Y intervino también la policía militar francesa, sí. Y al final pues salieron corriendo para el barco y el almirante francés, en cuanto supo lo ocurrido, mandó que todos los barcos los quitó de Cádiz, los puso a fondear bahía y castigó a todo el mundo sin salir. Sí, aquello fue... Hay una historia muy curiosa que lo sabe muy poca gente, sí, de que esos barcos, después de hacer las maniobras con España, esos que no fueron el Atlantic 68, yo creo que fue el año 68, sí. Llegaron a Canarias y hubo un problema muy gordo de sífilis en la marinería francesa, y hubo muchos problemas, y algunos decían que había sido un castigo por lo que habían hecho aquí, pero no sé si eso era verdad o no era verdad. Bueno, tengo aquí también otra cosa que a lo mejor nuestros jóvenes no conocen, que el tema de, bueno, hay varios temas, por ejemplo, la relación grande que ha tenido la familia real desde la época de Alfonso XIII hasta hoy en día con la princesa, y entonces ahí tú cuentas un poco... Sí, bueno, la familia real ha estado siempre aquí, ¿eh? O sea, la verdad que todo siempre ha venido, porque Cádiz era un sitio donde además era muy bonito y donde estaba muy a gusto, desde los tiempos de Isabel II. Y uno, el que vino, tal vez vino más veces, y le tenía muchísimo cariño a Cádiz, era Alfonso XIII, que yo precisamente el domingo voy a contar alguna historieta de él aquí que ocurrió en Cádiz. Y Alfonso XIII vino... yo las he contabilizado, lo he estado mirando en todos los apuntes que yo tenemos en el diario, y creo que vino hasta 9 veces, ¿eh? 9 veces, pero además no solamente que vino a un acto protocolario, sino 9 veces, y, conociendo cosas de verdad, e incluso él tomó parte activa en la vida de la ciudad. Una de las cosas que voy a contar, aunque son un poco relacionadas, es de que Alfonso XIII fue el primero que dijo que las puertas de tierra no se tiraran. Porque aquí, cuando empezamos, aquí llegó la fiebre de tirar las murallas. Sí. Hoy no lo comprendemos, pero hay que ponerse también en la mentalidad de los de entonces. Entonces. En Cádiz había terminado la guerra de Cuba. Sí. El comercio, no había nada de comercio, porque nuestro comercio era todo con Cuba y Filipinas, y aquello se había perdido, no había comercio de ese tipo. Por otra parte, había una crisis obrera total, la crisis del 98 y años posteriores. Y en Cádiz, la verdad es que había una crisis obrera tremenda. Y entonces, como solución a esa crisis obrera, se dijo, vamos a tirar estas murallas que la verdad es que asfixiaban a algunos. Hoy habría otras soluciones. Pero entonces fue una medida que se adoptó y que ahí se ganó mucho dinero. Y de hecho los vecinos, creo recordar que tú contabas que lo pidieron. Sí, ahí se pedían de arriba de las murallas, fue lo que todo el mundo, además dio trabajo a mucha gente. Pero ¿qué pasó? Que se empezó a derribar y ya se le cogió gusto ya a derribar la muralla. Se cometió el crimen, aunque ya en aquella época hubo muchos que decían que había que conservar la que fue la Puerta del Mar, que era muy bonita, y la Puerta del Mar también la tiraron. Se hizo la Plaza de España, porque se tiraron todo lo que era las murallas que rodeaban a lo que hoy es la Diputación y a toda la Plaza de España. Salió nueva la Plaza de España y se cogió gusto, y entonces se tiró el baluarte de los negros, ya tirándose la cuesta de las calesas. Y entonces, como empezaba la expansión de Cádiz, dijeron, ¿qué hacemos con las puertas? Y hubo muchos que querían tirarlas. Y entonces, cuando vino el rey aquí, que fue una de las veces que vino, el año 15, y le explicaron el plan que tenía de ensanchar la ciudad hacia los extramuros, que los extramuros no había nada, al rey siempre dijo, no se les ocurra a ustedes derribar las puertas de tierra, ¿eh? Las puertas de tierra, hay que decir que por la parte de Cádiz, por la parte del casco antiguo, tenía unos cuarteles muy viejos,
unas viviendas y allí la gente que veía allí, aquello lo que se veía así, un castillete que había arriba, pero y por la parte de atrás todavía peor, unos glacis llenos de polvo y cantidad de chabolas donde la gente pobre que no tenía absolutamente nada, pues tenía que vivir allí. Entonces, pues la gente decía, pues si se tira esto, mejor. Y fue el rey Alfonso XIII el que dijo. Alfonso y sobre XIII todo, antes lo comentábamos, la relación con el Elcano. Eso es lo que te iba a decir, que fue el primero que se embarcó. Él fue el primero. Él fue el que estrenó el Elcano, fue el rey. Pero es que el rey, con las veces que venía a Cádiz, quería siempre, y acudía siempre a los astilleros y preguntaba cómo estaba el buque escuela que se estaba haciendo. Él era un marino muy experto, había navegado muchísimo Alfonso XIII, e incluso hablaba con los ingenieros y con los marinos, y él daba muchas sugerencias sobre el futuro buque escuela. Y entonces la primera vez que salió a la mar, que fue una pequeña navegación para recibir la bandera de combate en San Sebastián, el rey dijo, pues yo quiero estar a bordo. Y fue desde Cádiz hasta Málaga. Efectivamente. Hay fotos también que se ve el barco con el pendón de Castilla arriba, muy bonito, muy bonito. Yo recuerdo, José María, cuando vi el entonces príncipe Felipe, lo vi por la Plaza de las Flores. No recuerdo cuando estuvo Juan Carlos, pero Juan Carlos también estuvo. Sí, Juan Carlos estuvo. En el 58. Lo que pasa es que Juan Carlos entonces era un príncipe de la Casa Borbón. Claro, no era ni heredero ni príncipe de Asturias. Se suponía que en un futuro, cuando Franco lo considerara oportuno, tal vez vendría la monarquía, tal vez. Y entonces vino aquí como un simple guardiamarina, príncipe, y bueno, hubo muchos que fueron a saludarlo, como José María Pemán y otros monárquicos destacados de Cádiz, pidieron permiso, que se les concedió sin ningún problema, para subir al bordo del barco y saludar a don Juan Carlos, que estuvo como un guardiamarina más, o sea, no se libró de una sola... no se libró, bueno, como ahora, ¿eh? Como ahora. Hay que decir que la princesa de Asturias no se está librando, absolutamente de nada, de ni una sola guardia, está haciendo exactamente lo mismo que sus compañeros, hay que decirlo. José María, los baños de mar en Cádiz... Eso no lo hemos conocido nosotros. O sea, la gente joven puede pensar que de toda la vida la gente ha ido a la playa y la gente se ha bañado, pero la cosa no fue así al principio. Claro. ¿Cómo? En Cádiz estaban lo que se llamaban los baños de Nueva... En Cádiz había varios baños, pero la gente lo que no quería, el público no quería bañarse en la arena porque la arena era muy molesta y la arena pues mancha, después hay que quitársela, y le tenía mucho miedo al sol. Eso de tomar el sol es algo muy nuevo. Y entonces, pues, a imitación de lo que pasaba ya en otras ciudades extranjeras y en San Sebastián y Santander, pues se hicieron unos baños, se hicieron los baños del Real en la Caleta, y después, sobre todo, que eran los grandes y espectaculares, los baños del Carmen en la Alameda. Los baños del Carmen, para que la gente pueda situarse, era la prolongación justo de la calle Zorrilla. Exacto. La calle Zorrilla sigue, y si tú sigues y te asomas a la Alameda, a la balustrada, verás cómo allí está lo que se llama el bajo del tabladillo, que son una serie de rocas, y sobre ese hay un bajo ahí muy grande, y sobre ese bajo pues se ponían unos pilotes de madera y se hacían una construcción. Había como una escalera por la muralla. Una escalera, y después como una... Y la marea subía y bajaba. La marea subía y bajaba, tenía unos pilotes grandes que daba tiempo, y unas escaleras después, unas casetillas, hay muchas fotos, unas casetillas. Y eran recomendados por los médicos. Los médicos, y entonces decían los baños de mar. Lo que pasa es que empezaban a decir que había que ser baños pares, tenían que ser con unas ayunas de 3 horas, había que purgarse previamente. Yo he cogido la de las 3 horas después de comer, eso siempre. Sí. No te bañes, yo, si que alguna tienes vez que iba a hacer la playa, no me dejaba bañarme hasta 3 horas después de hacer la de bañar. Pero antes había esas recomendaciones, y había que tomar un poquito de vino para después, para reconstituyente, para el esfuerzo que había hecho. Incluso llega a haber horas para hombres y mujeres, sobre todo en los corrales, ¿no? Eso siempre. Horas en la Caleta, en cualquier playa de Cádiz, hasta bien entrado el siglo XX, había zonas para mujeres, zonas para hombres, y horario para hombres, y para los caballos. Porque entonces los caballos, que había muchísimo, porque todo el transporte se hacía con toda la carga y descarga que vemos ahora, eran con bulos, y los caballos tenían su hora determinada, que era a las 5 o 6 de la mañana, cuando amanecía, se llevaban los caballos para que allí los bañaran y los refrescaran un poquito.
Y la playa Victoria actual, que era un inmenso Nada, arenal desierto, con bueno. almadraba. La playa del sur. Allí no se iba decía. nadie. Nadie por completo. Ocupada por almadraba. ¿Almadraba? Por almadraba. Aquello estaba completamente desierto. A nadie se le ocurría ponerse en bañador y ponerse a tomar el sol. Y ya fue porque el sol era malo. El sol era malo, bueno. Y ahora también nos está diciendo que es malo. Y también, exacto. Que me lo digan a mí, que me queman de vez en Sí, cuando. digo, nos queman las manchas. Pero que entonces, cuenta tú en tu libro que empezó, los tranvías de la Carraca, empezaron ahí, Claro. y había una venta de la Victoria, y ahí se hizo el balneario. Empezó, claro, porque cuando el tranvía creo que es el 6 o el 5, ¿no? El 5, ¿no? El 6 o el 4, no me acuerdo cuando aquello, No me digo, el tranvía, a principios del siglo, cuando pusieron el tranvía, los que iban hacia San Fernando veían esas playas tan impresionantes y fueron llamando la atención de la gente. Claro. Pero sobre todo lo que a la gente se termina aquí en Cádiz entusiasmando es cuando alguien decide hacer el balneario, lo que hoy es el Hotel Playa. El Hotel Y Playa. aquello era un balneario con, por supuesto, lo de bañarse era lo de menos. Lo importante era situarse allí por las tardes o por la mañana al fresquito, a la sombra, y con una música y con una comida. Sí, y entonces eso fue ya la gente empezó a quedarse cautivada ante aquello. Claro. Y a bañarse ya. Cuando has hablado de música, me he recordado también que cuenta el hipódromo de Cádiz, que también lo hubo, pocos años, pero Sí, en Puntales. ¿Cómo fue aquello? El hipódromo, yo la verdad que la ubicación exacta, yo no he dado con ella, habrá algunos que lo sepan, yo no. Estaba aproximadamente, en lo que son, entre los depósitos de tabaco Sí. y lo que es el Estadio Carranza, por ahí es donde podría estar el hipódromo. Había muchísima afición, pero no era una afición puramente gaditana, ¿eh? Había una afición que había en toda España, había un hipódromo, por pequeña que fuera la ciudad, había un pequeño hipódromo, y aquí había pues sus excursiones y sus meriendas, lo que se hacía antiguamente en los hipódromos. Se disputaban unas cuantas pruebas, pero lo importante era pasar el día, Claro. donde la gente iba las mujeres señores iban con sus sombrillas y los señores iban allí, y después llegaban las meriendas y las canastas de comida y para alternar. ¿Cómo se llamaba esa especie de autobús, pero con caballos? Las jardineras. No, tú dices los Reapers. Eso. Los Reapers. Los Reapers eran los tranvías de sangre, que se le decía. Fíjate. Antes de que llegaran los tranvías, en Cádiz había los Reapers. Yo me acuerdo del bar Reaper. Algunos se acordarán del Reaper en la Plaza del Mentidero. Algunos que tenga ya uno, sea tan pureta como yo o más. El Reaper era un bar que estaba en el Mentidero, en la esquina de la calle Hércules con el Mentidero. Ahí estaba el bar Reaper, porque esa era la parada de los Reapers. Los Reapers tenían las cocheras en la calle Hércules, y entonces eso eran unos caballos que tenían un carromato detrás para 12, 15 personas, y tenían varios recorridos por las calles de Cádiz, y volvían pues por la calle Iban Hércules. hasta allí, hasta Puntales, a llevar a la gente. Hasta donde fuera. Hasta donde fuera, efectivamente. Y el hipódromo ese duró... El hipódromo duró mucho tiempo, duró 20 o 30 años. Duró 20 o 30 años. Después hubo también... un traslado, ¿no? Muy curioso, hubo el tiro de pichón, que era otra afición. También es donde hoy se encuentra el Estadio Carranza, por ahí. Sí. Y el tiro de pichón era otra afición que también era muy común en todos lados. Era muy común. Y también era para la cacería. Y servían también, bueno, como el tenis al principio, era un pretexto para que algunos dispararan o algunos jugaran al tenis y los demás se dedicaran a charlar, a ligar, lo que dicen hoy, y a conocerse unos a otros, que entonces tanta dificultad había, ¿no? Sí. Bueno, una cosa que muchos gaditanos no conocen es el incendio del Gran Teatro. Antes del Gran Teatro Falla, allí había un teatro que se llamaba el Gran Teatro, que era uno de los mejores de España, ¿no? Sí, era sí, y además era propiedad particular de una familia que se llamaba La Santa, sí, que estaba hoy tiene todavía el apellido La Santa, está presente en Cádiz. Bueno, no sabemos si es la misma familia. Alguna vez. Valentín La Santa. Valentín, gran amigo mío, sí. Yo creo pero le pregunté un día, no tiene nada que ver, porque nuestro amigo Valentín es de la parte de Ronda. Bueno. Es de familia de Ronda. Entonces... Y los La Santa de Cádiz, emparentados con los Ruiz Tagle, que también son de Cádiz. Y los La Santa, para que algunos lo sepan, algunos lectores, vivían en lo que es la Plaza San Agustín, esa casa tan bonita que hay enfrente a San Agustín. Ese palacio grande, ese era el palacio de los La Santa. Y ese señor era dueño del teatro. Uno de los negocios que tenía
era dueño del teatro. Ya no quedan, parece, Ruiz Tagle tampoco. No, sí, Ruiz Tagle queda mucho, sí, ¿no? Ruiz Tagle queda mucho. ¿Pero en Cádiz? Sí, en Cádiz, pero yo creo que de segundo apellido, sí, Vale, de segundo. vale. Yo conozco muchos de segundo apellido. Vale. Bueno, sigue tú. Bueno, no, y eso familia... allí cuando ocurrió el teatro, cuando se incendió el teatro, inmediatamente tanto la Santa como otros capitalistas de Cádiz, por llamarle de alguna manera, pues decidieron empezar a poner dinero para reconstruir el teatro. Lo que pasa, como siempre nos pasa en nuestra ciudad, que después tenemos mucha ilusión, el primer día todo el mundo pone dinero, pero ya después las dificultades burocráticas hasta el año 9, o sea, pasó 20 y tantos años que no tuvimos teatro. Porque el Gran Teatro aquel tenía un problema que era la madera, ¿no? El teatro era madera, y cuando prendió una llama, pues aquello salió. Ese era el gran problema que tenían la inmensa mayoría de los teatros. Claro. Que había unas medidas de seguridad todas muy primitivas, porque claro. por supuesto se podía fumar dentro y se podía. Claro. Tú cuentas que cuando había un incendio de estas características, las campanas de toda la ciudad avisaban. Porque bomberos no había unos bomberos voluntarios, y era la gente la que acudía. Claro. Entonces las campanas sonaban a incendio y acudían los voluntarios, que era el público en general. Bueno, más cositas que tengo por aquí apuntadas, que estaba apuntando. Lerroux fue un político de la República que empezó muy radical. Lerroux fue importantísimo, porque fue importante. El presidente del Consejo de Ministros durante la Segunda República. Exacto. Fue un hombre muy revolucionario al principio, en su juventud. Eso es. Pero luego se fue moderando. Una frase tremenda contra las monjas. Sí. Pero después fue moderando hasta ser el centro. Y hasta después, la Segunda República ya, fue jefe del gobierno, pero ya mantenía unas posturas muy de centro, o incluso centro-derecha. Lerroux, cuando se produce la guerra civil, todo el dinero lo entrega a Franco. Exactamente. Todo el dinero, aunque él no vuelve hasta muchos años después, pero todo el dinero se lo entrega a Franco. Porque es curioso muchas veces cuando se dice, no, estaban los republicanos y el bando nacional. Mire usted, los republicanos, la mayoría de los republicanos eran de Lerroux, y se pasaron, y fueron. Bueno, ahí hubo un poco de todo. Pero Lerroux tenía un partido de centro que era mayoritario. Bueno, el alcalde de Cádiz de aquella época, que era un hombre muy de derecha, que era del partido de Lerroux, era Joaquín Fernández Repeto. Era un hombre extraordinario, un hombre de orden, moderado, y pertenecía. Era republicano, que no tenía por qué, claro. Era republicano. Bueno, estábamos hablando de Lerroux. Lerroux es que no nació en Cádiz, pero Lerroux vino a Cádiz porque su padre era veterinario militar. Vale. Y entonces él vivía en los cuarteles de la bomba. Sí. En los cuarteles, y aquí pasó pues sus primeros años. Y fue al instituto, ¿no? José María, me parece. Sí, en el instituto, y tenía muchas notas. Además, él cuenta una cosa él era muy amigo, se hizo muy amigo de chico de don Federico Llolí Dieguez, y mantuvieron esa amistad durante toda su vida. El mentidero, ¿no? Por el mentidero, y además él siempre dice que él se emborrachó, la primera vez que se emborrachó, y dice, y la última fue en la calle B2. ¿Será la misma? Pues diránse que fuera los de Paco Chicón, no sé, que entonces sí, desde luego estaría bien. Y siempre, además él tenía una novia que después dejó, o lo dejaron a él, no se sabe, pero él cuando venía a Cádiz siempre guardaba o terminaba la comida o algo así, decía, bueno señores, ustedes me perdonan, y él se iba a la casa Oviedo y les llevaba unas flores o algo así, hablaba un ratito con su novia. Entonces lo que a mí me maravilla, aparte de esa fidelidad de tantos años, era que un presidente del gobierno pudiera pasear por las calles tranquilamente sin que nadie le molestara. La verdad. Eso es algo que yo creo que en la democracia actual hemos perdido. Hemos perdido. El derecho a saber distinguir la vida privada de la vida política. Y también que los políticos tenían vida privada, no como ahora que están todo el día haciendo política. Efectivamente. José María, otra cosa que quizás no conozca gente en Cádiz, nosotros hemos tenido grandes campeones de tenis en los años 60, como por ejemplo Santana. Toda esa élite... Son los pillos, fíjate tú. Claro. Cuando vino Santana a Cádiz, mi padre era muy aficionado al tenis y me llevaron a verlo. Sí. Fueron Sí, aquí fue, bueno, aquí hay que citar, hablar del tenis, hay que citar a don Federico Sagún, que fue decano del Colegio de Abogados y después fue presidente del tenis y hizo una labor extraordinaria allí y consiguió traer a Santana, que entonces eran amateurs, pero entonces eran
sería muy largo de explicar. Sí. Había una categoría superior que eran los profesionales del tenis, Sí. que eran los Kramer, que se llamaban la familia Kramer, y estaba Pancho Jimeno, estaba Luis, estaba Pancho Segura, Pancho González y Andrés Jimeno, el español Andrés Jimeno. Y eso los trajo Federico Sagún aquí a hacer unas demostraciones. Bueno, es como si aquí viene ahora Nadal y Alcaraz a jugar, que nos quedaríamos con la boca abierta. Me dice que tenemos que terminar, pero te quiero decir una cosita más. Isaac Peral hace las pruebas de su submarino. Las pruebas de submarino se hicieron en la bahía de Cádiz, con todos los gaditanos asomados, porque aquello, imaginarse lo que fue aquello, que un barco podía permanecer un ratito dentro del agua, con todos los gaditanos asomados a la muralla, conteniendo la respiración cuando veían que el barco bajaba y subía. Qué maravilla. José María, como siempre, yo encantado. Una maravilla hablar de Cádiz y contigo. Yo encantado de estar aquí, porque para mí el tema más entretenido es hablar de Cádiz. Así es. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues muchas gracias y hasta siempre. Y hasta que queráis. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.